Hola chicos, buenos días, buenas tardes, bueno, a la que esté viendo el video, la clase. Vamos a iniciar con dominio social, esta va a ser su primera clase, entonces cuando yo me refiero a dominio social hablo de un tema que tiene que ver netamente con la sociedad en general, todo lo que hace referencia a historia, geografía, geopolítica y el ente general social que está dentro de su examen. En el caso de su examen ustedes tienen temas importantes, ¿de acuerdo? Tienen historia general universal, historia ecuatoriana y por otro lado derechos y ciudadanía. Hay cosas importantes que hay que abarcar en todo este proceso de tiempo, pero para ello es importante que usted aprenda a dominar primero y a manejar lo que son líneas de tiempo, ¿de acuerdo? Por favor. Ya, entonces la línea de tiempo tiene una importancia súper grande, y es que en una línea de tiempo usted puede ubicar procesos o hechos históricos que se dan en una época determinada. Entonces, si en el examen, por ejemplo, me determina un año específico, se me ocurre 1492, yo voy a saber que para esta época estoy, por un lado, a inicios de la colonización y por otro lado, estoy terminando la Edad Media. ¿Qué quiere decir? Que mi respuesta, o las respuestas que van a generarse dentro de lo que me está solicitando, deben ir dentro de esta etapa o esta etapa. No un periodo antes, no un periodo después. Entonces, la línea de tiempo le permite a usted ubicarse en tiempo y en espacio determinadamente. Entonces, tenemos dos tipos de línea de tiempo. Una línea de tiempo que tiene que ver con netamente el ámbito económico y la línea de tiempo que es netamente histórica, pero esta no refleja una línea de tiempo que es ecuatoriana, ¿de acuerdo? Entonces hay diferencias súper extensas, sobre todo en el lapso de tiempo que se da. Por ejemplo, cuando yo hablo de la Edad Media para Europa y el resto del mundo, aquí nosotros nos encontramos aún en una etapa de inicios de la colonización o a finales, en este caso, de lo que hace referencia al Incario. Por eso nuestra línea de tiempo es súper diferente a la que se maneja de manera histórica universal. Cuando yo hablo de una línea de tiempo en modos de producción, estoy hablando de una línea de tiempo económica, en donde no tengo yo eventos importantes como descubrimientos, apariciones o cosas de ese tipo, sino que netamente en lo que me voy a basar aquí es situaciones que giran en torno a la economía y la adaptación del ser dentro del entorno. Entonces tengo la sociedad primitiva, que es la primera etapa, el esclavismo, que es la siguiente, el feudalismo, el capitalismo y al final el socialismo. Ojo con estas dos. El capitalismo y el socialismo hoy por hoy están consideradas como doctrinas filosóficas, ¿sí? Ya que muchas de ellas no llegan a su cumbre o a su fin. Sin embargo, el capitalismo hoy es uno de los entes dominantes dentro del sistema económico mundial. Ya. Cuando yo hablo de la comunidad primitiva o de la primera parte de la línea de tiempo, hablo específicamente de esta imagen, lo que hace referente al menos a los primeros pobladores que se dan dentro del entorno general que está dentro del planeta. Entonces, estas personas de aquí no van a hacer nada más que abastecerse del entorno natural del que se encuentran. ¿A qué me refiero? Que donde ellos llegan van a tener dos términos importantes: nómada y sedentario. Y para América Latina, el seminómada, ¿de acuerdo? En el caso de América Latina, que hago referencia es que el ser humano cuando entra, recuerden, ingresa por una línea que tiene que ver con el estrecho de Bering, cuando el mundo se congela y empieza en este caso el asunto del traslado de esta gente para poblar América. Cuando esta gente llega, lo que hace es adaptarse a un periodo de tiempo no muy largo, bastante corto, aprovechando solo el recurso que tiene en este medio. Cuando aprovecha el recurso, lo que hace es avanzar cuando este recurso ha terminado. Por eso se habla de un seminomadismo, que es diferente al que se maneja en otros continentes. La comunidad primitiva entonces tiene como característica principal de que aquí no existe la clase social, pero sí se maneja lo importante que se conoce como el matriarcado. ¿Ya? El matriarcado básicamente es el dominio de la mujer dentro de un sistema económico social. En este caso, no estoy hablando de la mujer como una persona dominante o que manda o exige, sino que es aquella que se encarga de la repartición y de la distribución de todo lo que dentro de este territorio se encuentra, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de que no existen clases sociales, me refiero netamente a una situación que hace existencia a que todas las personas que viven en esta primera comunidad primitiva no cuentan con una persona que les mande y les obligue a hacer las cosas, sino que cada uno de ellos tiene una característica importante. Por ejemplo, la mujer, al manejar el matriarcado, como les dije, va a ser la que se va a encargar del asunto de la agricultura, de repartir la alimentación, de procurar de que todo se encuentre bien y más que nada del adoctrinamiento de los niños en sus primeros años de vida. En el caso del hombre, que es la fuerza más fuerte, esta persona se va a encargar de la caza, la pesca y la recolección de frutos.
nada más. Los más ancianos se encargarán del tallado, pulido de la piedra, cosas que tengan que ver netamente utilitarias, y mientras que los niños a los primeros inicios de vida estarán junto con su madre y después se ubicarán tanto en actividades como la caza, la pesca o a su vez tallado o a situaciones similares, ¿de acuerdo? Los actores importantes dentro de esta comunidad primitiva entonces son las bandas, que no superan más de 50 personas, quiere decir que son pequeñas aldeas, como se conocen en América, o ayllus, que están dadas por personas o por entes que lo único que hacen es aprovechar, como les decía, el territorio netamente y abastecerse de lo que había, de lo que existía, sin producir en forma de excedente, sino lo que consumían en su momento. ¿Cuál es su medio de subsistencia netamente en este caso? La naturaleza. La siguiente etapa de la que vamos a hablar entonces es del esclavismo. ¿Cuál es la característica? Si en la primera etapa lo que yo hago es llegar a abastecerme naturalmente de todo lo que tengo, aprovechar recursos naturales, ubicar una vivienda, puede ser con pieles, con hojas, con lo que sea, la siguiente etapa va a ser el hecho de tener una mano de obra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Aprovecho el recurso, tengo el alimento, tengo la producción, tengo todo, descubro la agricultura, pues lo que yo ahora es, voy a empezar a hacer es templos. ¿Sí? Y el esclavismo básicamente aparece cuando una persona de origen divino o un mandatario empieza a elevarse dentro de una pirámide social y aparecen las famosas clases sociales, ¿sí? Donde principalmente en la parte alta se va a encontrar una persona, como les mencionaba, de origen divino, que generalmente va a estar relacionada a una clase o una familia bastante antigua o que tenía de alguna otra forma un dominio mayor dentro de este grupo de comunidad, ¿ya? Característica principal entonces, la pronta aparición de las clases sociales y al menos, como les decía, el mandatario de origen divino. Los autores que en este caso van a ser representados principalmente son primeras civilizaciones, dentro de ellas Egipto, que es la más importante, y Roma, que forma parte de un imperio. Ahora, ojo con esto. Las primeras civilizaciones, cuando hablo yo de esclavismo, hablo de dos tipos de esclavismo. El un esclavismo es aquel que entonces se da de esta manera. Tengo yo un grupo de personas, ¿sí? Y este empieza a extenderse en el mismo territorio. ¿Qué se hace entonces? Yo empiezo a hacer que estas personas que se anexan a mi territorio, ellos sean mis esclavos, ¿ya? Por otro lado, en el caso de Roma, tengo entonces yo que era básicamente un imperio, ¿cierto? Que lo que hacía era lo siguiente: se expandía a territorios mucho más lejanos, ¿ya? Y ellos al menos empiezan a esclavizar también a su propio pueblo. Entonces, estos dos tipos de esclavismo son importantes dentro de la historia, ¿ya? ¿Cuál es el medio de subsistencia en esta etapa? Básicamente es la naturaleza. ¿A qué me refiero con la naturaleza? A el territorio donde yo voy a encontrar, pero explotando la mano de obra del ser humano. No a la naturaleza como tal, sino al ser humano, con la construcción de viaductos, canales, casas, viviendas e incluso templos, que es lo más importante. ¿De acuerdo? Algo importante que hay que destacar aquí. Cuando yo hablaba en la anterior diapositiva y les decía que dentro de la comunidad primitiva el patriarcado era lo más importante, en este caso el esclavismo deja o rompe esta situación que tiene que ver con la importancia de la mujer. Y es que generalmente una clase social va a ser de tipo patriarcal. ¿A qué me refiero con eso? A que un dios generalmente va a ser hombre. Acuérdense que dentro de las civilizaciones antiguas todas estas son de tipo politeístas. Aquí hago referencia con el politeísmo a la variación de dioses dentro de un sistema, ¿verdad? ¿Qué pasa en este caso? Que estas civilizaciones adoran generalmente a dioses hombres y a dioses mujeres. Al hombre relacionado con la fuerza y a la mujer con la fertilidad. Entonces la mujer siempre va a ser secundaria dentro de este sistema de deidades. Eso dentro del esclavismo. Tengo otra etapa importante entonces. Bueno, la primera etapa yo hago referencia entonces netamente, les decía, a la naturaleza en su explotación. En la segunda, la explotación de la mano de obra. En este caso, en el feudalismo, como lo muestra en la imagen, yo voy a explotar ahora la tierra. ¿A qué me refiero? A empezar a producirla dentro de agricultura, ganadería y dentro de ello, obviamente, la textilería y el comercio, que es básicamente la fuente fundamental dentro de este famoso sistema feudal. Entonces, este sistema feudal funciona de esta manera, ¿ya? Es un pedazo de tierra que generalmente está compuesto por varias divisiones, ¿ya? Tengo dos cosas importantes. Tengo la famosa monarquía y la Iglesia Católica. ¿Quién podía llegar a tener este pedazo de tierra, o conocido como feudo? Era una
o a la corona o a la iglesia y que le daba un título noble. Esta persona que tenía un título noble pasaba a ser el famoso señor feudal. Este señor feudal entonces contrata lo que se conoce como vasallos de campesinos para el trabajo de la tierra. ¿Cómo funciona el sistema feudal en este caso? Un pedazo de tierra que produce al menos del 100% se encargaba de lo siguiente. El 80% tenía que entregar al señor feudal en producción, ¿sí? Mientras que apenas el 20% le quedaba para su vivienda y para su consumo. Ahora, recuerde que de este 20% él tenía que dar impuestos a la corona y por otro lado pagar el famoso diezmo a la Iglesia Católica. ¿Qué quería decir? Que esta persona básicamente se quedaba entre un 10 y un 8% de todo lo que producía. Ahora, ojo con esto. En este famoso sistema feudal, como todos trabajaban dentro de las tierras, el comercio era escaso, porque era muy difícil, por ejemplo, se me ocurre, que en mi huerto yo venda papa o produzca papa y que salga a vender papa. Si yo sé que en el huerto de al lado tengo lo mismo, entonces el comercio es bastante limitado. Es por eso que la gente que producía dentro de estos lugares o trabajaba en estos lugares se veía obligado a pedirle prestado al famoso señor feudal una cantidad de dinero para pagar los impuestos que tenía dentro de este sistema. Como no le alcanzaba tampoco para pagar el préstamo a esta persona, tenía que verse obligado a endeudarse a modo familiar, ¿sí? Se endeudaban los padres, los hijos y los nietos. Es por eso que este famoso sistema feudal, que en línea de tiempo económica entra en esta época y en línea de tiempo histórica hace referencia a la Edad Media, dura al menos 1000 años, porque fue un sistema bastante rentable, ¿ya? Características principales, entonces, como les decía, manejo de dos clases importantes, la monarquía y en este caso la religión católica principalmente. Esta que sale o se exporta a partir de la división del Imperio Romano cuando pasa al Imperio Bizantino, y esta exporta la famosa religión cristiana, ¿ya? Autores en este caso tengo yo las monarquías, que están dentro de las famosas pirámides sociales, el señor feudal y el vasallo, que les decía básicamente es la persona que tiene la tierra y el que trabaja la tierra. Medio de subsistencia más importante en este caso tengo yo lo que es la tierra y los recursos de mi explotación de la economía. Si quiero decir, ganadería, agricultura y dentro de ellos obviamente la textilería como lo más importante. Una vez que este periodo ha cambiado, se da menos a la caída de este famoso imperio. Entonces, cuando yo hablo de este famoso imperio hablo del feudalismo. Les decía entonces que este pedazo de tierra que era entregado se daba por parte de la iglesia o por parte de la monarquía, siempre y cuando usted sirva. Acuérdense que hay un periodo de tiempo que se denominan como las famosas cruzadas, que son básicamente guerras santas en nombre de Dios por conseguir territorio. Cuando las personas se embarcaban en estas cruzadas y conseguían ese territorio, la iglesia católica les otorgaba un pedazo de tierra. Al existir varias entregas de pedazos de tierra y división de estas, lo que hubo es escasez de trabajador. Por eso este sistema feudal empieza a decaer, ¿ya? Otra de las características del por qué decae este sistema es que muchas de estas personas que ya poseían tierras tenían hijos y se veían obligados a heredar parte de esas. Entonces, si ya un hijo tenía un pedazo de tierra, él tenía que dividir su feudo. Le quedaba la parte del otro hijo que también tenía sus tierras, tenía que dividir su feudo. Entonces, igual, hacía falta mano de obra para trabajar la tierra. Como les decía, la producción netamente está centrada dentro de tubérculos o productos que están dentro de la naturaleza en cuanto al medio geográfico que se encuentra. Entonces, este sistema cambia cuando se da origen al famoso capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Es un sistema económico y social que hace referente netamente a la base en la propiedad privada. ¿A qué me refiero? Yo les decía que en el feudo, ¿no es cierto?, había que pagar impuestos a la corona y a la religión. En este caso, la propiedad privada que dice que si ya me dieron este pedazo de tierra, yo no tengo que pagar más que algo, solo la tenencia del mismo, ¿ya? No me veo obligado a mantener a alguien más o a transcurrir a alguien más. Sin embargo, otra característica de esta es que básicamente aquí aparece el dinero como uno de los sistemas de intercambio más grandes, ¿ya? Este sistema de intercambio base en dinero y lo que tiene que ver en cuanto a la propiedad privada crea lo que se conoce como el monopolio, ¿sí? Entonces, este sistema de monopolio económico lo que hace o explica netamente es la distribución, como ven en la imagen, netamente de todo lo que puede acaparar un sistema económico, social, educativo, político. Ahora, este capitalismo tiene una fase bastante alta.
El capitalismo llega a su fase alta cuando este se convierte en un imperialismo. Entonces, un gobierno democrático que llega a ser capitalista, como ejemplo, los famosos Estados Unidos de Norteamérica, es un estado capitalista primero cuando a su sociedad o a su pueblo le permite de alguna u otra forma tener un buen estilo de vida, educativo, en salud y económico. Esto me abarca un buen sistema político, ¿ya? Porque todo va a estar centrado dentro del dinero. ¿Qué quiere decir? Que cuando este país, aprovechando sus propios recursos en su territorio y produce un buen sistema de vida, lo que hace ahora es buscarse un país menos desarrollado, como por ejemplo en este caso nuestro país, lo que hace es empezar de alguna u otra forma a explotar. ¿Ya? ¿Qué hace entonces? Como este país de aquí, dentro del capitalismo, produce un buen sistema económico y tiene generalmente industria, lo que hace es explotar en este caso netamente materia prima. Por ejemplo, en este caso somos nosotros los principales exportadores de cacao. Nosotros somos conocidos como el país que tiene el mejor cacao en aroma a raíz de todo el mundo. ¿Qué hace entonces Estados Unidos? Compra nuestro chocolate o nuestro cacao para producir en el suyo el chocolate más caro, para que nosotros en cambio después tengamos que exportar el chocolate más fino, ¿ya? Entonces esto hace que el imperialismo se convierta en un régimen de dominación de alguna u otra forma política, ¿sí? En donde se extiende generalmente potencias grandes y que están premeditados o al menos dentro o intervenidos en el ámbito económico, ¿ya? Ahora, la siguiente fase, se supone dentro de una línea de tiempo, es el socialismo. ¿A qué me refiero? Que si un país ha abarcado básicamente todo esto, ha podido, en este caso, tener o explotar de alguna u otra forma a un país menor, debe pasar a un sistema social. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ha producido económicamente ahora sea repartido para toda la población. Sin embargo, acuérdense que la propiedad privada es el ente central. Entonces, nadie va a permitir que esa propiedad privada sea dividida para el resto. Entonces, por eso es que hoy por hoy el sistema socialista o el sistema social está visto como una forma utópica. ¿A qué me refiero con eso? A que en la teoría suena bastante bien la división del poder, de las cosas, pero en la práctica es bastante complejo. Por ejemplo, si usted tuviera una empresa, usted construyera un emporio, ¿ya? ¿Usted estaría de acuerdo que venga el Estado y le diga tienen que dar la mitad a los trabajadores o la mitad a ellos? No, usted se negaría porque básicamente es su propiedad privada y usted la trabajó y usted la construyó. Entonces, por eso el sistema socialista hoy por hoy es conocido netamente como una doctrina sociopolítica que se centra dentro de lo que tiene que ver con la administración colectiva, en donde generalmente el proletariado o el pueblo es básicamente el ente central que debe gobernar o constituir un país, porque se supone que es el único grupo humano que sabe las verdaderas necesidades del resto de la población. Este socialismo llega a una de sus fases más altas cuando hace referencia netamente al comunismo. Al igual que el capitalismo, el imperialismo, el comunismo es una de sus fases altas. En este caso, el comunismo tiene como característica más importante que aquí yo hago la eliminación netamente de las clases sociales. Aquí no existe clase social, el Estado básicamente divide todo para todos, como el sistema que se maneja en Cuba. Entonces, por ejemplo, en Cuba no todos acceden a Internet. El Estado les brinda un periodo de tiempo, cuesta un periodo de, o al menos cuesta una cantidad determinada para usar en determinados lugares o en determinadas cosas. Entonces, este sistema socialista que pasa al comunismo hace netamente la intervención de un Estado en la sociedad general, ¿ya? Es igual una doctrina sociopolítica y económica que se enmarca netamente en la igualdad de las clases sociales, en donde el Estado permite que ninguna persona pase necesidad y que todas al menos tengan lo mismo. Ya. Ahora, cuando yo hablo de una línea de tiempo histórica, hago referente ahora sí a hechos históricos importantes que marcan la vida de cada uno de estos periodos. Entonces, yo tengo dos cosas importantes. Tengo la famosa prehistoria y la famosa historia. Yo divido a estas etapas en dos cosas importantes.
Tengo primero la famosa aparición de la escritura y por otro lado tengo yo lo que se conoce como el nacimiento de Cristo, como se divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos etapas que hacen diferencia, al menos a dividir la historia, son importantes, porque en una yo voy a tener determinados momentos, mientras que en otra yo tengo otro tipo de situaciones. Hablemos de la primera división, que es netamente con la escritura. Cuando yo hablo de la escritura, hablo de Babilonia, cuando ellos empiezan a manejar la escritura cuneiforme, que es una de las principales escrituras que van a dar origen al menos a otro tipo de escrituras que tendrán relación al menos incluso con el latín. ¿De acuerdo? Esta famosa división en base a la escritura va a estar dada en el Paleolítico, Neolítico y la Edad de los Metales, dentro de la prehistoria. Y en la historia entonces, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, que son en cambio las otras etapas. Ahora, cuando yo hablo de este famoso año cero o el antes de Cristo y después de Cristo, hago referencia netamente igual a esta primera etapa que se ha mencionado en la prehistoria y a una parte de la Edad Antigua, que tiene que ver con el nacimiento de Roma y las civilizaciones más antiguas, que tiene que ver Grecia, Siria, Babilonia, China, India, ¿sí? Entre otros. Ahora, cuando yo hablo de después de Cristo, a partir de ese nacimiento, hablo de la caída del Imperio Romano, la división del mismo y las siguientes etapas que hacen referencia a Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, ¿ya? Esta división es importante. Entonces, cuando yo hablo netamente de estas etapas históricas, yo tengo eventos importantes, sobre todo en la historia. Eventos que uno debe de conocerlos y saber perfectamente en qué periodo de tiempo están dados. Yo voy a hablar de la Edad Antigua entonces, cuando estoy hablando del auge netamente de Roma, cuando inicia el famoso Imperio Romano, hasta al menos la caída del mismo y la creación del Imperio Bizantino. Del Imperio Bizantino, la caída del Imperio Romano, hasta el famoso descubrimiento de América, tengo la Edad Media, y desde este descubrimiento yo la inicio hasta la Revolución Francesa con la famosa Edad Moderna. Y de la Edad Moderna, entonces yo ubico desde la Revolución Francesa hasta la Edad Contemporánea, que es básicamente lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué es importante esa línea de tiempo? Porque entonces, si en una de sus preguntas dice, se me ocurre, la revolución industrial, y le pone el concepto y le dice cuál es la característica más importante, usted tiene que saber que la revolución industrial se va a ubicar en esta etapa de tiempo, ¿sí? En la Edad Moderna. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo poner acontecimientos que pasaron ni en la Edad Media ni en la Edad Antigua, porque básicamente se marcan en esta época de tiempo. Esto es importante. ¿De acuerdo? Ya. Cuando yo hablo entonces de la prehistoria, les decía que hablo de un famoso paleolítico, de un famoso neolítico y de una edad del bronce. ¿A qué me refiero con eso? Con el paleolítico y el neolítico. Lítico hace referencia a piedra. Entonces, paleolítico, inicio de la piedra. ¿Qué quiere decir con eso? Que se alimentaban básicamente de la caza, la pesca y la recolección y que habitaban básicamente en cabañas o cuevas, donde se maneja lo que es ser nómada o lo que es ser sedentario. Por otro lado, cuando yo hablo de neolítico, hablo de nueva piedra. ¿A qué hace referencia esto? Ahora a los descubrimientos y a los nuevos inventos. ¿Qué quiere decir? Que si ya se alimentaban, lograron abastecerse como la comunidad primitiva de todo lo que tenían, lo que van a hacer ahora es empezar a desarrollar su lugar geográfico o el lugar donde se van a sentar en base a descubrimientos como la agricultura y la ganadería y la domesticación tanto de plantas como de animales. Y por otro lado, van a estar complementados con los famosos inventos que hacen referencia al textil o a los telares, a nuevas herramientas, sobre todo en cuanto a caza y a pesca, y al uso al menos de cerámica o de instrumentos que le permitan un mejor manejo de todo lo que ya van a poder empezar a abastecerse. Ahora, en esta famosa edad del bronce, que es la siguiente etapa, la fase más alta, se utiliza elementos como el oro, la plata y el cobre. Estos elementos de aquí van a estar dados en dos formas, de tipo utilitario y de forma en guerra o de forma militar. Cuando hablo de tipo utilitario, entonces hablo de vasijas, jarrones, que generalmente serán utilizados para esto, ¿no? Para la cocina, para trasladar uno u otro alimento. Dentro del utilitario también tengo entonces yo lo que hace referencia a pulseras, cadenas, collares, todo lo que hace referencia a la ornamentación, ¿sí? Mientras que en el asunto de la guerra, yo voy a hablar ya de armas, cuchillos, inicio de navajas. En el caso de Roma, incluso cuando hace un mayor desarrollo completo, lo que tiene que ver incluso con la misma vestidura que está dada en este tipo de material. Hablo entonces
yo de la famosa Edad Antigua. Digo que esta Edad Antigua se inicia en el año 4000 a.C., y quiere decir que es una etapa antes de este famoso nacimiento de este creador que les mencionaba, ¿sí? Da origen al menos, o se divide a partir de la famosa escritura, y es básicamente es que en la historia uno la maneja de esta manera, se divide la historia en esta forma, ¿ya? ¿Qué tengo yo? La aparición de la escritura, que tiene que ver con, de alguna u otra forma, Babilonia, les decía, con la cuneiforme, Egipto, que en cambio le oferta mucho esta famosa escritura dada en jeroglíficos, sí, que terminan siendo de alguna u otra forma signos pictográficos. Tengo la predominación de religiones politeístas, que hace referencia, como les decía, a la veneración de uno o más dioses, generalmente todos ellos de origen natural, ¿sí? Las clases sociales se vuelven hereditarias en esta época, entonces yo hablo básicamente del esclavismo. Ojo con la característica de la línea de tiempo histórica con la económica. Yo aquí estoy introduciendo dos periodos de la línea económica, que tiene que ver con la comunidad primitiva, ¿sí? De alguna otra forma, porque me está hablando de primeras civilizaciones aún, y por otro lado me está hablando ya del esclavismo. Las clases sociales, como les decía, se vuelven hereditarias, generalmente van a estar dadas en base de aristocracia. ¿A qué me refiero con la aristocracia? A clases sociales, ¿sí? La clase más alta dominará, la familia será la clase noble, después de ellos vendrán los militares, que son los que se encargan de la dominación del territorio, y por otro lado, entonces yo tendré al famoso pueblo, ¿sí? Y aparecen al menos las primeras leyes. Dentro de ellas se encuentra el Código de Hammurabi, que es una de las leyes más antiguas. Tengo la siguiente etapa, entonces, que hace referencia a la famosa Edad Media. Esta básicamente inicia en el año 476 con la caída del Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Romano se divide en Oriente y en Occidente. Uno de ellos se convierte en el famoso Imperio Bizantino, y este empieza a desarrollar esta famosa religión católico-cristiana que se expande por toda Europa, y quizás hoy por hoy en todo el mundo se encuentra una persona que conoce esta religión. Esta Edad Media dura, como les decía, al menos 1000 años, y hace referencia al menos hasta el famoso descubrimiento de América, ¿de acuerdo? El inicio de este famoso descubrimiento o la salida de Colón para conocer nuevas tierras. Hace referencia también al menos a al descubrimiento de la imprenta, que va a estar dada por el señor Gutenberg, ¿sí? Y el final de la Guerra de los 100 años, que se da en Europa. Tengo otra etapa que hace referencia entonces a la famosa Edad Moderna. Esta Edad Moderna es un periodo de tiempo que está dada por la invención a finales, en este caso, de la anterior época, y a inicios de esta con la imprenta de Gutenberg. Tiene una contradicción bastante grande, y es que al ser una Edad Moderna en donde la contrarreforma, la reforma, el renacimiento y todos los aspectos sociales empiezan a cambiar, a dejar de ser bastante apegados a la religión, aún mantienen esta situación. Entonces, con la invención de Gutenberg se lanza la imprenta, empieza la producción de varios libros, pero el primer libro que se lanza al mundo básicamente es un texto que tiene cantares, que hace referencia a coplas o a cánticos que se daban en la iglesia. ¿Ya? Son las primeras impresiones que se dan dentro del mundo. Y en la edad contemporánea, entonces, básicamente, como les decía, o al menos su nombre lo dice, es lo que estamos viviendo actualmente. Esta va a estar al menos a partir de la declaración de los Estados Unidos de Norteamérica como libres, la famosa Revolución Francesa, y lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿sí? El intervencionismo estadounidense, el capitalismo, varias situaciones importantes que se han dado a raíz del mundo. Dentro de ello incluso los famosos bloques económicos mundiales que están dentro de su examen. Ya. Ahora, esto dentro de una línea de tiempo a modo universal. Voy a explicarles entonces la breve historia del Ecuador en base a una línea de tiempo igual similar como les he dado, pero en este caso dada en nuestro país, que tiene características básicamente diferentes. Cuando yo hablo de una línea de tiempo netamente en base al Ecuador, hablo de las principales etapas históricas que tiene nuestro territorio: una época de origen, una época colonial, una época denominada que está dentro de la base de la Gran Colombia, y la famosa época republicana, cada una con diferentes fechas. Tome en cuenta que la única que al menos a nosotros nos ubica dentro de antes de Cristo y después de Cristo es básicamente la época de origen, en donde yo voy a tomar parte de lo que es el Imperio Inca. Ahora, ojo con esta línea de tiempo, que es importante para mí. Cuando yo hablo de la línea de tiempo de origen, yo voy a dividir a esta
al menos en 4 partes, ¿sí? Que tienen que ver con el periodo precerámico, el formativo, el de desarrollo y el de integración. Esta época va a estar dada por otra que está dentro del sistema, que es básicamente la época del Incario o la época Inca. Cuando esta situación se da, yo voy a iniciar una época colonial. La época colonial igual la voy a dividir entonces en 2 etapas importantes. ¿A qué me refiero con eso? A inicios de la colonia, ¿sí? O a la colonización y a la famosa Real Audiencia de Quito, que es básicamente el instaure ya de este famoso sistema. Cuando yo hablo de eventos como la revolución de las alcabalas, cuando yo hablo ya de la mita, la encomienda, las reducciones, todos los sistemas económicos que hacen que esta época colonial se marque como tal. Sin embargo, para yo dar paso de esta época de la Colombia, yo voy a tener elementos importantes que hacen referencia a batallas para yo poder independizarme del famoso dominio español o de la corona. Entonces tengo 2 etapas importantes. La primera, conocida como el primer grito de la independencia, que va a ser el inicio, al menos con el que a Quito se le conocerá como Quito, Luz de América, que tendrá su ruptura, no durará más de un año y volverá nuevamente al dominio colonial y pasará entonces a las famosas batallas más importantes, Junín, Tarqui, para terminar con la famosa batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822 e insertarme a ser parte de la famosa Gran Colombia. Cuando yo formo la Gran Colombia, yo inicio a partir de que termino con la batalla de Pichincha y no duró más que al menos de 1822 hasta 1830, cuando yo inicio la famosa República de Riobamba con el señor Juan José Flores y dictamina la primera constitución ecuatoriana. ¿Sí? Él establece ya una república y la da desde ese año hasta nuestra actualidad en fecha. Ahora, dentro de esta época republicana yo tengo también eventos importantes que hacen referencia a la formación que tiene nuestro territorio. Tengo entonces una época netamente conservadora que va a estar dada por presidentes que están muy apegados aún a la época religiosa, a la situación dentro del colonialismo. Tengo una época que va a estar dada por el liberalismo, que hace referencia a un liberalismo económico, al manejo del cacao, del banano y la producción a nivel internacional, la producción netamente dentro de Quito, de la sierra, las haciendas, los guasipungos. A esta etapa entonces yo tengo una siguiente que es la plutocracia, ¿sí? Que son gobiernos netamente de tinte de derecha, que van a estar instaurados en Guayaquil y que dentro de ellos se forman los principales caudillos, ¿ya? Tengo el famoso retorno a la democracia, que es básicamente un periodo de tiempo en donde yo tengo las famosas dictaduras en América Latina, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial. Tengo esta época en donde el retorno a la democracia va a estar dado por gobiernos nuevamente de tintes democráticos electos por y para el pueblo y que van a durar en un periodo grande de tiempo hasta al menos el señor Lucio Gutiérrez, que es el último que constitucionalmente y por voto fue mantenido en el poder. De esta época entonces vamos a hablar de los famosos 10 años de la Revolución Ciudadana, ¿sí? Y de lo que hoy por hoy vivimos, que es un neoliberalismo con el señor Lenín Moreno, ¿ya? Representantes importantes entonces, en el conservadurismo, el señor Gabriel García Moreno. En el liberalismo entonces yo tengo al señor Eloy Alfaro, ¿sí? Dentro de la plutocracia, como les decía, son gobiernos caudillistas, uno de los más importantes en este caso es el gobierno del señor Arroyo del Río, que hace referencia al menos a la obra literaria Las cruces sobre el agua, que es la matanza más grande que se da dentro del organismo sindical en América Latina, ¿sí? Es básicamente que este gobierno lo que hace es mandar a fusilar a todo aquel que se levantaba en contra de su gobierno en Guayaquil. El momento que fusila a hombres, mujeres, niños, lo que hace es básicamente botar sus cuerpos al río Guayas. Al botar sus cuerpos, estos empiezan a flotar y como no quería que se evidencien sus muertes, manda a abrir sus estómagos, llenarlos de piedras y enviarlos nuevamente al río Guayas para que estos caigan a fondo. Esa obra literaria, como les dije, se menciona como Cruces sobre el agua. Dentro del retorno a la democracia, entonces yo tengo uno de los presidentes más queridos históricamente que muere en un accidente de avión y es el señor Jaime Roldosa Rivera, ¿sí? La Revolución Ciudadana va a establecer el señor Rafael Correa y, como les decía, hoy por hoy en la actualidad, el señor Lenín Moreno con neoliberalismo. Entonces,